Hace varios años, en el año 2013, salimos mi esposa y yo para el estado de Guerrero a visitar a un muchacho que salió del programa, se casó y abrió una obra allá en Guerrero. Mi esposa y yo viajamos a Morelia, de ahí agarramos un autobús para viajar al estado de Guerrero. Y recuerdo yo que en el camino me dormí. De repente me despertó el autobús porque iba pasando por una terracería y yo desperté así despeinado y le dije a mi esposa: ¿qué está pasando? Le dije: ¿están arreglando la carretera? Y me dijo mi esposa: no, dice, nos avisó el del camión que tuvo que salirse de la carretera, que porque hay carteles en la carretera asaltando los autobuses. Y yo me di cuenta ese día que me agarró así una especie como de miedo en el autobús. Me acuerdo que hicimos una oración, así modorro como estaba, hice una oración y me di cuenta que estábamos caminando por un camino peligroso. Luego pasamos por una presa, ya en el estado de Guerrero, todavía no agarramos la carretera, pasamos por una presa y la presa decía el nombre: Presa El Infiernillo. Pues más peligroso se me hizo a mí el camino. Recuerdo que llegamos a Guerrero, a Zihuatanejo, y empecé a mirar ahí un poquito sobre las noticias en cuanto llego, y me doy cuenta que estábamos en una época de mucho peligro en el estado de Guerrero. Había mucho crimen organizado, muertes por todas partes. Total, nos metimos en un camino y llegamos a un lugar peligroso. Años después, un par de años, platiqué con un pastor del DF, le platiqué la historia y él me dice, te fuiste por la peor carretera, dice. Y entonces agarramos una senda peligrosa. Lo que yo quiero compartir en esta hora con ustedes, Iglesia Verdad y Vida, gracias a Dios por el privilegio, el honor, gracias los pastores Jesús y Laura Cázares, que me dan el honor de compartir la palabra de Dios. En esta hora quiero hablar sobre caminando con Jesús en el peligro. Y ahorita sabemos todos que estamos, la vez pasada que yo compartía de que estamos viviendo tiempos peligrosos que el apóstol Pablo también profetizó o dijo que iban a pasar en los posteriores tiempos. Y ahorita estamos viviendo esos tiempos peligrosos por una cosa o por otra. No tiene caso estarlas mencionando cada vez que predicamos. Estamos viviendo un tiempo peligroso, son tiempos diferentes, son tiempos apocalípticos, tiempos finales, tiempos proféticos, etcétera, etcétera. Oramos, Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Dame gracia, la habilidad de tu Santo Espíritu para edificar al pueblo, Señor, no yo, sino tu palabra, tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Quiero hablar de tres personajes que caminaron con Jesús en una senda peligrosa o en un tiempo oscuro, un tiempo difícil. Y está en Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2. Quiero hablar de tres personajes que mucho habla la Biblia, aunque hemos hablado que Jesús tenía tres íntimos, que es Pedro, Juan y Jacob. Pero los que más menciona la Biblia en los evangelios no mencionan mucho a Jacob, aunque él era uno de los íntimos, pero también menciona a Pedro, a Juan y a Judas también lo menciona, que fue el peor de los discípulos. Pero Judas estaba calificado, se podría decir que estaba calificado como un discípulo de Jesús de confianza. Era que estaba cerca, era el tesorero, era el que traía los chelines, traía la lana. Si ellos tenían tesoreros porque manejaban finanzas en el ministerio de Jesús. Entonces quiero hablar de estos tres personajes y quiero empezar con el primero, quiero empezar con el peor, pero antes de esto quiero leer este texto. Habla sobre una reacción del primer discípulo que yo quiero mencionar. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua.
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuando Jesús dijo estas palabras, y en otras ocasiones también Jesús decía que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser arrestado, que Él iba a morir en una cruz, que Él iba a padecer por los pecadores, Judas escuchaba estas palabras. Y algo que yo quiero mencionar sobre Judas, quiero empezar con el peor discípulo, y cuando hablamos de Judas, la mayoría de nosotros decimos, no es mi caso, ese Judas se pasó, ese Judas no, ni para qué nació. Hasta corajito nos da cuando vemos a un Judas que traiciona a Jesús. Todos decimos, yo no tengo ni una pizca de Judas, pero la verdad es que muchas veces traemos a veces un Juditas por ahí con el que andamos batallando adentro, ¿no? O el espíritu de Judas. Cuando los evangelios hablan sobre Judas, varias veces menciona, dice, y era uno de los 12. Pedro menciona, dice, y era uno de nosotros. Tenía parte en este ministerio, menciona Pedro. Entonces, cuando menciona varias veces que Judas era uno de los 12, esta frase da a entender como diciendo, si eso le sucedió a uno de los 12, que no nos pueda suceder a nosotros, nos pudiera suceder. Entonces, ahorita vamos a hablar de algunas características. Hay 2 razones por las cuales Judas traicionó a Jesús. La número 1 que podemos mirar muy palpable en los evangelios, podemos mirar que Judas tuvo codicia. Dice la Biblia que él tenía la maña de robar de la bolsita y agarrar una parte para él. Tenía codicia. Esa fue una. Y ahí le dio cabida al diablo. Dice que el diablo empezó a entrar y por la codicia. Y luego le dijeron que quería recibir para entregar a Jesús, y él hizo un trato con los sacerdotes, con los religiosos, y hizo esto. Las 30 monedas de plata que del templo salieron para dárselas a Judas para traicionar a Jesús, esas 30 monedas actualmente son el valor de $22 o 400 pesos moneda nacional. Casi nada. O sea, Judas traicionó a Jesús porque el diablo lo engañó feo. Esa fue una razón muy palpable. 400 pesos moneda nacional. No quiero mencionar mucho sobre la traición de Judas a Jesús, pero lo abandonó. Qué triste que alguien cristiano, por la época o por la situación que estamos viviendo, que nosotros abandonemos a Jesús por una feriecita más, por 400 pesos moneda nacional, por $22. O sea, por una miseria, Judas se atrevió a traicionar y abandonar a Jesús. Se cree que no menciona en ninguna parte donde Judas le haya dicho a Jesús Señor. Solamente maestro. Fingía amar a Jesús, fingía amar a los pobres, pero varios factores de Judas, ¿verdad? Pero una de las cosas también que no lo vemos mucho en la Biblia, pero según la historia, la cultura, Judas para Jesús, o más bien para Judas hacia Jesús, Jesús no llenó las expectativas de Judas. Judas no tuvo la revelación, no conoció a Jesús como tenía que haberlo conocido. Judas esperaba a un Jesús quizás en un caballo, con una espada desenvainada, un poco prepotente, liberándolos del cautiverio de los romanos que estaban en ese tiempo. Judas tenía otra perspectiva, tenía otras esperanzas de Jesús. No llenó sus expectativas, para acabar pronto. Judas esperaba otro Cristo, no esperaba mirar a un Cristo humilde, sencillo, en un burrito, lavándole los pies a los discípulos. Todas estas cosas, cuando las mujeres adoraban a Jesús y derramaban perfume sobre sus pies, sobre su cabeza, eso le molestaba
a Judas, cuando él miraba que Jesús decía hay que poner la otra mejilla, muchos factores de Jesús no le gustaron a Judas. En pocas palabras, a Judas no le gustó cómo era Jesús. Tú lees los evangelios, los ves, los analizas, y tú y yo podemos ver que a Judas no le gusta la forma en que Jesús es. Terrible esto. Quizás tú y yo ahorita, en la época que estamos viviendo, llega una especie como en el corazón, en el pensamiento, como no me gusta cómo está actuando Jesús, no me gusta cómo es Jesús. Es más, hay cosas que nosotros debemos de hacer que Jesús hizo y no las hemos hecho, algunos porque no lo hemos alcanzado, como decía el apóstol Pablo, pero hay cosas que no las hacemos simple y sencillamente no me gustan, o en otras palabras, no estoy de acuerdo. Y ese era Judas, no estaba de acuerdo con Jesús. Cuando aquella mujer María está adorando a Jesús con un perfume muy caro, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por más dinero? Dice, por 300, ¿por qué no se vendió este perfume y el dinero se dio a los pobres? Pero dice, no porque le interesaran los pobres, escribe Juan, dice, sino porque era ladrón. Cuando Judas llega con Jesús, dice, y lo recibe con un beso. Y Jesús le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea que Judas fingía también, tenía doble máscara, fingía. Pero en pocas palabras, a Judas no le gusta cómo es Jesús. Y yo estoy seguro que ahorita hay personas también que no les gusta por qué Dios no obra, o por qué Dios no termina con la violencia, no para con la pandemia. Pero tú y yo debemos de saber que Dios está en control de tu vida. Tú y yo debemos de estar bien conscientes de que Dios está en control del mundo entero. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de tu economía. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de todas las cosas, y Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, como a Él le plaza. Y Él sabe, Dios sabe y está en control, y Él sabe lo que va a hacer y en qué va a terminar todo esto. Dios siempre está trabajando a favor de su iglesia, está trabajando siempre por amor al mundo. Y es algo que nosotros debemos de entender. Y este fue Judas. Por 30 monedas de plata. Un texto que quiero leer. Juan capítulo 13 versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 27 en el mismo capítulo. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Eso Jesús se lo dice a Judas. Judas se pierde 3 eventos importantes. Número 1, la crucifixión de Cristo. Número 2, la resurrección de Cristo. Número 3, el día del Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre los creyentes. Y Judas se perdió esos 3 eventos. Judas terminó como un cobarde. Judas se suicida. Judas se cuelga de un árbol y se ahorca. Entonces, así terminó Judas. Entonces tengamos tú y yo mucho cuidado, no tener la actitud de Judas, no estar con el pensamiento, no me gusta cómo es Jesús, no estoy de acuerdo de poner la otra mejilla, no estoy de acuerdo de estar perdonando y perdonando, no estoy de acuerdo de amar a mis enemigos, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Hay veces no lo decimos, pero con las actitudes muchas veces lo estamos diciendo tú y yo, no estoy de acuerdo con esto. Yo el domingo hablaba del tercer presidente de los Estados Unidos. No sé si te acuerdas, pero creo que Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, él supuestamente era cristiano, y él
leía la Biblia y le encantaban los evangelios, pero solamente le gustaba cómo hablaba Jesús, sus enseñanzas y todo, pero él no estaba de acuerdo con los milagros de Jesús. Y él hizo una Biblia, se llamó la Biblia Jefferson, y él a los evangelios les quitó y les recortó todos los milagros que Jesús hizo y solamente dejó las puras enseñanzas. Quiere decir que Thomas Jefferson no estaba creyendo totalmente en Jesús y no estaba de acuerdo totalmente en Jesús. A él le gustaban sus enseñanzas, le llamaba la atención cómo hablaba, qué decía, pero sus milagros todos los recortó, y en esa Biblia Jefferson venían todos los relatos de Jesús menos sus milagros. Le quitó sus milagros. Yo esa Biblia no la quiero. Él no estaba de acuerdo con lo de Jesús. Entonces eso fue lo que hizo este hombre. El segundo discípulo que quiero mencionar fue Pedro. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre Pedro. Pedro fue el primer discípulo que Jesús llamó. Pedro fue uno de los primeros que tuvo una revelación quién era Jesús. Pedro fue uno de los primeros que escuchó la palabra iglesia. Pedro fue el primero que predicó el evangelio cuando viene el poder del Espíritu Santo. Pedro, según Pablo y según Santiago, Pedro fue el primero que lo vio resucitado de los 12 discípulos. Pedro tomó una figura muy importante en el equipo de los discípulos, pero Pedro también tuvo fallas, Pedro también tuvo errores, también tuvo esas flaquezas, también tuvo sus problemas Pedro. Y todos sabemos, y cuando escuchamos hablar de Pedro, pues todos nos damos cuenta que Pedro negó a Jesús, y realmente lo negó. La negación de Pedro y la traición de Judas, nadie podría decir, no, pues la traición fue más dura que la negación, pero hablando de negación, de traición, pues podemos ponerlo en paralelo, podemos ponerlo igual. Es lo mismo una negación, una traición, es lo mismo. Yo lo veo como algo similar. No es uno más alto que el otro. El asunto es de que la traición de Judas fue premeditada hacia Jesús. Él lo maquinó, lo tramó, lo negoció, y cuando tuvo la oportunidad, él traicionó a Jesús. Eso fue lo que hizo Judas cuando tuvo la oportunidad. Es como cuando una persona dice, tal día me voy a meter con esta mujer, tal día la voy a invitar a cenar y O sea, no fue algo que sucedió y que, la regué, o sea, una tropezada, sino que es algo que lo maquinó Judas. El asunto de Pedro fue un asunto de su carne, fue un asunto de descuido. Lo de Pedro no fue premeditado. De hecho, Pedro le había dicho a Jesús, dice, aunque todos te nieguen, no dijo así, perdón. Dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Eso fue lo que le dijo Pedro. Pedro traía buena intención. Pedro no quería negar a Jesús. Pedro estaba apasionado por Jesús, pero había unas cosas en él que no estaban muy bien. Yo no quiero mencionar todas las características, pero una de las cosas que Pedro le sucede es que en Lucas capítulo 22, versículo 54, quiero leer una parte interesante de esta historia. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuando arrestan a Jesús, estamos hablando del camino peligroso. ¿Cuándo fue cuando Judas traicionó a Jesús? Cuando van a entrar en el Getsemaní y después encierran a Jesús, lo tienen en la casa del sumo sacerdote, después a Pilato, y fue un camino muy oscuro, doloroso para ellos. Ahí es donde Judas traiciona a Jesús. Pero aquí también sucede donde Pedro niega a Jesús. Pero antes de negar a Jesús, el contexto dice que Pedro estaba siguiendo de lejos a Jesús. Él estaba de retiradito. Otro contexto, en el capítulo 26
de Mateo, también en Lucas parece, pero más lo recalca el capítulo 26 de Mateo, también donde dice la Biblia que llegaron al Getsemaní y Jesús les dice: estoy muy angustiado hasta la muerte. Les dice: velen conmigo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus 3 discípulos más íntimos, no está Judas allí, es Pedro, Juan y Santiago, y les dice: velen conmigo. Jesús les está pidiendo ayuda a sus discípulos, a sus más íntimos, que le ayuden a orar porque va a entrar en un trance muy difícil. La Biblia dice, y ustedes saben muy bien, la Biblia dice que se durmieron. Pedro se durmió. Pedro no pudo orar, no oró. Dice la Biblia que Jesús venía y los hallaba durmiendo. Jesús iba y oraba una vez más. Venía, dice, y los encontraba dormidos. Cuando Pedro dice: aunque todos se escandalicen o que todos huyan, yo no. Cuando Pedro decía esto y aún se queda dormido Pedro se está apoyando en su autosuficiencia. Pedro se está apoyando en sus propias fuerzas. Tú y yo, como hijos de Dios, no debemos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Si tú y yo nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, lo vamos a seguir de lejos. El que se apoya en sus propias fuerzas dice: no necesito orar tanto. El que se apoya en sus propias fuerzas dice: no necesito mirar la prédica en línea. Mejor leo mi Biblia. El que se apoya en sus propias fuerzas no lee su Biblia. El que se apoya en sus propias fuerzas dice: no necesito un pastor. El que se apoya en sus propias fuerzas dice: no necesito un consejo. El que se apoya en sus propias fuerzas cree que no necesita doblar sus rodillas. El que se apoya en sus propias fuerzas cree que no debe adorar a Dios. Entonces Pedro llegó a un punto donde él se apoya en sus propias fuerzas. Jesús varias veces afirmó a Pedro, varias veces también confrontó a Pedro. Pero Pedro, ¿cómo está ahora que está siguiendo a Jesús de lejos? Porque él se está apoyando en sus propias fuerzas. El asunto es de que Pedro niega a Jesús y lo niega 3 veces. Y las 3 negaciones de Pedro, en un momento Pedro niega a Jesús, pero también niega su identidad cuando dice: no lo soy, pero también niega una verdad. Y Pedro niega a Jesús. Ahora yo te voy a decir una cosa. A veces decimos: no, este Pedro negó a Jesús, se pasó, yo no haría eso. Nosotros muchas veces, cuando hay una situación, una necesidad, no hablamos de Jesús, estamos negando a Jesús. Cuando tú le pitas a la gente y le gritas en el tráfico, etcétera, tú estás negando a Jesús. Hay actitudes que tú y yo muchas veces tenemos que estamos negando a Jesús, estamos negando nuestra identidad como hijos. Estamos actuando como la demás gente. Es más, si tú y yo ponemos nuestros ojos, nuestra confianza aún en los políticos, nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. Estamos negando nuestra identidad. Usted y yo no estamos confiando en los políticos. Sí, podemos a lo mejor decir: ¿sabes qué? Este es el mejor, que a lo mejor, pero este mundo, nuestro gobierno no va a estar bien hasta que el reino de Dios no se establezca en la tierra y se establezca la justicia de Dios en la tierra. Eso es, nosotros muchas veces estamos negando a Jesús por nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, que no mencionamos. De otra vez vinieron algunas personas que están en un partido político, venían a platicar con nosotros, oramos por ellos, mi esposa y yo. No nos podemos callar, no podemos negar a Jesús de esa manera. Los pastores nos estamos juntando aquí en el parque, ya es el 2º sábado, va a ser el 3er sábado que nos juntamos. Si nosotros no nos reunimos a orar con los pastores, sería una forma de estar negando a Jesús. Pero nosotros no podemos negar a Jesús, ni tampoco podemos orar tan calladitos. Levantamos la voz porque no podemos avergonzarnos del evangelio, ni tampoco en una senda peligrosa no podemos quedarnos callados y no hablar de Jesús. Hoy es el tiempo de levantar nuestra voz y proclamar el nombre de Jesucristo.
En las sendas peligrosas, en los momentos más oscuros, es cuando usted y yo debemos levantar la bandera de Cristo y no quedarnos callados, sino hablar en el nombre de Jesús. No podemos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro lloró amargamente. No dice que se arrepintió, pero sí miramos que Pedro no fue descalificado. Después Jesús lo agarra y 3 veces le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Le perfecciona el amor y le da un voto de confianza, y Pedro continúa siendo del equipo de los discípulos, aunque la riega, aunque tú la hayas regado, aunque yo la haya regado. Jesús nos sigue dando a ti y a mí un voto de confianza. Y es su misericordia. No es porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque sabe que muchas veces por miedo, por impulso, porque de repente se nos pasa, o de repente un impulso de miedo, un impulso de carne, no es premeditado como lo de Judas. Y cuando Dios nos da un voto de confianza, no es porque seamos tan buenos, es su gracia y es su misericordia. Y sabe Dios que cuando tú y yo negamos nuestra identidad o lo negamos a Él, sabe que nos duele y decimos: y no hice lo que tenía que hacer, como le sucedió a Pedro, que lloró amargamente. Dios nos vuelve a dar un voto de confianza y nos combina el balón y nos dice: ¿sabes qué? Sigue jugando. Entonces tú y yo debemos de tener cuidado con esto. El tercer discípulo que quiero mencionar es Juan, y con este termino. Este Juan, en su evangelio que él escribe, que fue el último evangelio que se escribió según el canon, según la historia del canon, de los que acomodaron los libros de la Biblia, Juan el apóstol fue el más chavito de todos. Históricamente se sabe que era el más pequeño, el más chavito. Este Juan es un discípulo que a mí me llama mucho la atención. Este Juan, cuando escribe sus cartas, habla del amor. Este Juan, tú y yo lo vemos en las cartas y decimos: no, pues era puro amor este chavo. Pero no era así, también tuvo su proceso. De hecho, Juan y su hermano les decían los hijos del trueno. Este Juan en una ocasión le dijo a Jesús: Jesús, fuimos a un lugar para prepararte ahí, para que estuvieras ahí, pero esos samaritanos no nos recibieron. ¿Quieres que oremos como Elías para que caiga lumbre del cielo y los achicharre a todos? Y Jesús los reprende. Dice que Jesús los regañó. Y Jesús les dice: y si no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y en otra ocasión dice Juan, también dice: hey, miramos ahí uno que anda echando fuera demonios, pero no anda con nosotros. ¿Quieres que le callemos la boca? Y Jesús también lo vuelve a regañar. Pero Juan, cada vez que Jesús regaña a Juan, yo miro como que Juan se le queda mirando a Jesús, y como que Juan dice: oh, entonces no es como yo pienso, pero me gusta cómo es Jesús. Me gusta que me haga agarrar la onda. Ese Jesús, esos regañadas que me da, me hacen entender y me hacen ser más inteligente, más sabio, y me gusta cómo es Él. Muy diferente que Judas. Ese era Juan. Después ya no menciona que era el hijo del trueno. ¿Sabes cómo se relata Juan en su evangelio, el evangelio de Juan? El discípulo amado. Y no lo dice como diciendo: yo soy el discípulo amado y ustedes no. No como diciéndole a los discípulos que a ellos no, sino que él se menciona el discípulo amado porque Juan, yo veo en los evangelios que Juan fue un discípulo que olió, palpó, experimentó muy de cerca el amor de Jesús. Ese fue Juan. Menciona que Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Estaba muy de cerca. Juan fue el único que captó y escribió cuando llega Nicodemo de noche con Jesús. Imagino, en aquel entonces no había puertas, había unas cortinas.
Y Juan se levanta de puntitas y hace esto, y mira que Jesús está hablando con Nicodemo y están hablando del tema de nacer de nuevo. Y Juan dice, esta historia está buenísima, y empieza a escribir cosas así. Juan las vive con Jesús. La Biblia dice que cuando Judas traiciona a Jesús, Pedro lo sigue de lejos, lo niega, pero Juan no. Tú le sigues las pisadas a Juan, y Juan entra a una puerta y entra a la otra puerta. Es más, cuando Jesús está en la cruz, y eso lo dice solamente el Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la cruz, creo yo, Jesús buscando a alguno de sus discípulos para encargarle a su madre, al único que encontró allí al pie de la cruz fue Juan. Le dijo a Juan, he ahí mi madre. Dice que desde ese día Juan recogió a la madre de Jesús en su casa. Ese fue Juan. Juan fue un discípulo que en los momentos peligrosos seguía muy cerca de Jesús. Tú y yo en estos momentos de peligro, tiempos de oscuridad, tiempos difíciles, debemos de parecernos a Juan, estar muy de cerca a Él. Y que nunca se nos quite de la mente ni del corazón, que nunca se nos vaya eso, que Jesús nos ama. Pase lo que pase, Jesús te ama, iglesia. Quizás tú sientas rechazo de esto, de aquel, de aquella, de esta familia. Jesús te ama. Juan, por más que sufría, ¿sabes qué? Juan fue el único. Todos los discípulos murieron como mártires, menos Juan. Según la historia, Juan lo meten adentro de un cazo ardiendo de aceite para matarlo, pero no le sucedió nada. Lo mandan a la isla de Patmos. En isla de Patmos él escribe el Apocalipsis. Después lo traen, lo sacan de isla de Patmos. Él llega a Éfeso. Cuando está en Éfeso, él tiene se cree que Juan murió entre los 95 años, 101 años. Juan murió de viejo. Pero antes de morir Juan, escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Ya estaba en Éfeso él. Según la historia, eso no lo dice la Biblia. Ese fue Juan. Pero Juan fue un discípulo que estuvo muy cerca de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ya no era el hijo del trueno, ya no era aquel que caiga lumbre. No. Ahora Juan es el discípulo amado. Él dice que si alguien no ama a su hermano, no conoce a Dios ni ha visto a Dios. Tú lo conoces como el discípulo del amor. Quiero leer un pasaje de él que él escribió. Primera de Juan 4:18. Quiero leer este pasaje y otro, y para terminar. Dice, en el amor no hay, es primera de Juan, no nos vayamos a equivocar, ¿no? Como en una ocasión una persona le mandó un texto a una amiga que estaba pasando un momento difícil. Y le quiso poner el texto de primera de Juan 4:18, pero se le olvidó ponerle el palito de primera de Juan, y con ese palito la regó. Porque Juan 4:18 dice, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Entonces la muchacha se ofendió con ese texto, ¿no? Pero él estaba diciendo el texto que le voy a leer, nomás que hay que tener cuidado. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. No es Juan, es primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto lo escribe Juan porque lo está viviendo o lo vivió. El perfecto amor echa fuera el temor. Juan no se movía
en el miedo, no se movía en el temor. Él se movía en el amor de Dios. Ese era Juan. La palabra perfecto, donde dice el perfecto amor, esa palabra en griego es una palabra que se dice teleios, que significa alcanzar madurez, que es un resultado profético de un cristiano. Usted y yo debemos de ser perfeccionados en el amor. Pedro también, cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas 3 veces? Lo perfecciona en el amor a Pedro también. Pero estamos hablando de Juan, y Juan escribe y dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero otra cosa que también Juan escribe en su primera carta de Juan, los primeros versículos 1 y 2, que son unos pasajes que para mí se me hacen muy... Ese era Juan. ¿Cómo conoció a Jesús? Juan no le tenía miedo absolutamente a nada, ni a la muerte. Juan, tú no lo ves predicando como Pedro. Pedro era un predicadorzazo. Juan no. Pero Juan de repente, cuando algo sucedía y Pedro no estaba seguro, se le arrimaba a Juan y le decía, ¿es el Señor, Pedro? Sí, es el Señor. Ese Juan, desde lejos, olía a Jesús. Ese Juan conocía a Jesús de lejos, cuando estaban pescando. Y cuando Jesús les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no, echen la red a la derecha. Echaron la red a la derecha, sacaron una gran cantidad de peces. Y ahí Pedro aún así no sabía ni quién era ese hombre. Se le acercó Juan en el barco y le dijo a Pedro, ese hombre es el Señor, Pedro, no me digas eso. Se puso la ropa y se aventó un clavado. Pero ese era Juan. Ese era Juan. Y tú y yo debemos de caminar en el amor que se va perfeccionando. Y no hay temor. No hay temor. No nos vamos a mover en el temor. Termino con esto. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Juan era un discípulo que contemplaba a Jesús. Tú y yo debemos de contemplar a Jesús en las Escrituras. Contemplar cómo hace Jesús a una persona nacer de nuevo. Tú y yo debemos de contemplar cómo Jesús transforma a un drogadicto. Tú y yo debemos de contemplar cómo Jesús restaura, reconcilia un matrimonio. Juan era un hombre que observaba a Jesús, conocía a Jesús, y palparon nuestras manos. Juan era alguien que tocaba a Jesús, le gustaba tocarlo. Yo pienso que le agarraba su carita, su barba. Ese era Juan. Quería impregnarse de Jesús. Yo creo que el que más se parece a Jesús de los discípulos fue Juan. Que más se parece. Palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando Juan palabras certeras, con convicción está hablando Juan. Está hablando Juan y dice, nosotros somos la evidencia viva de que Cristo vive. Él es la vida, Él es real, Él está vivo, Él se levantó de los muertos. Ese es Juan, está hablando de Jesús. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, lo vimos. Dice, y testificamos, somos testigos de la vida de Jesús y os anunciamos la vida eterna. El único que vino a darnos la vida eterna, dice Juan, fue Jesús, el Hijo de Dios, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es lo que dice Juan.
Este es Jesús el que predicamos. Tú y yo debemos ser como Juan el apóstol, dejar que Dios nos vaya perfeccionando en el amor. Mientras se va perfeccionando el amor, expulsa el miedo de nosotros. Y no estamos caminando con miedo, estamos caminando en el amor de Dios. Juan fue un hombre muy, pero muy de cercas de Jesús. Ese fue Juan. Y como este personaje es el ejemplo que debemos de tener hacia Jesús. Claro que el ejemplo es Jesús. Y el autor de la vida es Jesús. El que perdona pecados es Jesús, no es Juan. Pero estoy hablando como discípulos, como cristiano, cómo debo de conducirme yo con Jesús. Es como Juan, el apóstol. Estar muy de cerca de Él, conocerlo más. Este tiempo para mí ha sido crucial y ha sido esencial. No quiero yo pararme el cuello, pero si he conocido más a Jesús, ha sido en esta pandemia y en la crisis que acaba de pasar mi esposa. En los momentos más difíciles, creo yo que se va perfeccionando el amor. Y cada vez hay menos miedo. Algo que me dijo mi esposa hace 2 noches. Me dice mi esposa, algo que aprendí yo en esta crisis es perderle el miedo a la muerte, porque sé para dónde voy. Quiero por favor que, no sé por lo que tú estás pasando, pero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Yo quiero orar por ti. Quiero orar para que no abandonemos a Jesús como Judas. Por una lanita más, no tengo tiempo para Él. Por $22 más, no tengo tiempo para Él. Que no lo abandones por 30 monedas de plata. Ni como Pedro, que no te apoyes en tus propias fuerzas, no vaya a ser que te halle el Señor siguiéndolo de lejos. Tú y yo tenemos que estar como Juan, muy de cercas de Él, muy cercas de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por la iglesia, te pido que nos ayudes y que nos libres del corazón perverso de Judas. Líbranos, Señor, de que tengamos esa actitud falsa, fingida, esa expectativa, Señor, equivocada que tenía Judas. Líbranos de la codicia, Señor. Líbranos del corazón de Judas. Padre, te pido que nos libres de ser autosuficientes como lo fue Pedro. Líbranos, Dios mío, de descuidar la oración en los tiempos difíciles y peligrosos. Líbranos, Dios mío, de seguirte de lejos. Líbranos. Líbranos de esto, Señor. Ayúdanos, Padre, ser más como el apóstol Juan. Ser más apasionados, más de cercas contigo, Señor, porque el estar muy cercas contigo, Señor, se nos va perfeccionando el amor. Dejamos de ser hijos del trueno y llegamos a ser discípulos amados. Que experimentemos el amor de Dios, que palpemos, que lo olamos. Señor, el amor de Cristo se perfeccione en nosotros, porque el perfecto amor expulsa el miedo, echa fuera el miedo, y no nos moveremos por miedo, nos moveremos por el amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a recostarnos en tu pecho, caminar muy cerca de ti como fue Juan el apóstol, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú levantas una iglesia que no se avergüenza del evangelio, que no niega a Jesús, no niega su identidad ni niega su verdad. En el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia con el amor de Dios, un amor que da valor por el poder del Espíritu Santo que Cristo da. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Amén y amén.